Jacqueline Soriano. Que se comunicó acá. Giovanni Hernández. Ok, presente ya dijo, gracias. Ya los que falten, pues ahí lo checamos, ¿no? Bien. Ok, vamos a entonces a ver. Antes de ver los problemas el problema que vamos a resolver, el ejercicio muy parecido a un ejercicio que les dejé de tarea que van a subir al sistema de tareas. Vamos a ver un ejemplo. Pero antes de ver ese ejemplo, vamos a ver algo de teoría para poder entender qué es lo que vamos a hacer. Estos es los 5 problemas que hay que resolver. Hoy les voy a ayudar con el primero. No se los voy a resolver, vamos a resolver uno parecido, ¿sí? Muy similar, casi igual, ¿sí? Bien, pero antes de resolver este primer problema o ejercicio, tenemos que entender qué es la resistencia de radiación. Bueno, para empezar, necesitamos saber qué es una resistencia. La resistencia es una oposición. Si hay resistencia, entonces tenemos una atenuación, o sea, hay una disminución de la potencia. Entonces, tenemos ahí la fórmula, que esa fórmula, si recuerdan de sus clases de electricidad o de electrónica, esa fórmula es más que nada la relación de la ley de Ohm con la ley de Watt, donde tenemos que la resistencia es igual a la potencia entre la corriente al cuadrado. Entonces tenemos ahí que la resistencia de radiación es una resistencia de antena a la corriente alterna y es igual a la relación de la potencia irradiada por la antena entre el cuadrado de la corriente en su punto de alimentación, o sea, a la entrada de la antena, salida del transmisor, ¿verdad? Y tenemos ahí la ecuación. Ok. También menciona ahí que es un poco irreal, ya que la resistencia o la corriente que vamos a tener en nuestro elemento activo, la antena, en un dipolo puede ser, o en cualquier elemento de la antena activo, los electrones, si los viéramos como si fueran vehículos, coches, que estuvieran viajando a lo largo del elemento de la antena, veríamos que en la parte central, si es un dipolo abierto, en la parte central de ese elemento, pues el cochecito va a ir más rápido, o sea, el electrón va a ir con una velocidad más alta. Cuando llegue hasta el final del elemento, final de la antena, se va a frenar y va a regresar. Entonces, ese frenar, pues es una resistencia más baja, una resistencia más alta, perdón, y una corriente más baja. Entonces, a lo largo del elemento de la antena, pues tenemos diferentes resistencias y diferentes corrientes. Entonces, aquí hablamos de un promedio, ¿sí? Ok, hablamos de una resistencia de radiación de lazo. Ok, bien. También vamos a entender qué es la eficiencia de una antena. Y lo podemos expresar en tanto por ciento, de 0 a 100, o sea que una antena totalmente eficiente, isotrópica, ideal, pues sería al 100%, tendría una eficiencia del 100%, cosa que en la vida real pues no sucede eso. Las antenas tienen alguna pérdida, ¿sí? Y esa pérdida de potencia pues se encuentra entre el acoplamiento de la línea de transmisión, o sea, el cable, y la antena, ¿verdad? Entonces el acoplamiento, ahí hay pérdidas, puede ser por el acoplamiento, puede ser también por algunas características físicas como inclusive el calor, ¿no? Ok, tenemos ahí entonces que N es la eficiencia de la antena en un porcentaje, tanto por ciento, tenemos que la potencia radiada en watts entre la potencia de entrada en watts y el resultado multiplicarlo por 100 para obtener esa eficiencia en tanto por ciento.
pero también lo podemos tener en un porcentaje, en un número de 0 a 1, donde 1 sería la eficiencia más alta, sin dimensiones, adimensional, ¿sí? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. O también podemos encontrarlo con la ecuación 10(2b) que estamos viendo ahí, donde tenemos la potencia irradiada de la antena entre la suma de la potencia irradiada de la antena más la potencia disipada en la antena, o sea, la pérdida que hay. Y tenemos un dibujito ahí que nos muestra eléctricamente cómo se comportaría nuestra antena, cualquier antena. Tenemos un elemento, dos elementos resistivos. El símbolo de la resistencia ya la tenemos ahí como una especie de zigzag, un resortito. RE es la resistencia efectiva, la resistencia de entrada, donde tenemos esa potencia que tiene pérdidas o una potencia que se disipa. Y tenemos otra potencia que se irradia. Lo ideal sería que toda la potencia que entregue el transmisor se fuera al aire, se fuera a la antena que la emitiera, pero siempre hay una pérdida de potencia. Entonces ahí vamos a tener una sumatoria, la potencia que va a llegar del transmisor, la vamos a dividir o en este caso sumar estas dos potencias para obtener la potencia de entrada de la antena. ¿Ok? Bien. Tenemos más ecuaciones que nos van a ir ayudando a resolver los problemas. ¿Ok? Bien, vamos al problema de ejemplo del día de hoy. Ok. Tenemos ahí el ejercicio del día de hoy que es muy parecido al que tienen de tarea. Dice, para una antena con una potencia de entrada de 300 watts RMS, y acuérdense que RMS es un valor efectivo que lo pudiéramos inclusive medir con un watímetro, ¿sí? Tenemos 300 watts de entrada. Una corriente igual, esa corriente pues es RMS también, de 2.6 amperes. Y una resistencia efectiva, o sea, la resistencia de entrada donde tenemos las pérdidas de 4 ohms. Calcular la resistencia de radiación de la antena, la eficiencia de la antena y la potencia irradiada de la antena. Tres cosas que vamos a calcular. Ok. Tenemos aquí el dibujito, ¿sí? Se los voy a explicar y este dibujito también lo quiero que lo pongan en sus ejercicios que van a resolver, ¿sí? Es el ejercicio ilustrativo, perdón, es el esquema ilustrativo de este ejercicio 1. Bien. ¿Qué podemos observar ahí? Tenemos el transmisor. Ese transmisor va a emitir una potencia efectiva. Cada transmisor pues, le puede mover ahí la potencia, pero tiene un máximo de trabajo en potencia. ¿Sí? Hay diferentes tipos de transmisores con diferentes tipos de potencia. Bien, esa potencia va a llegar a través del cable coaxial, en este caso, que es nuestra línea de transmisión. Entonces tenemos ahí, desde la tirada del cable, los metros que tengamos de cable, desde ahí vamos a tener una pérdida de potencia. Ahí vamos a tener una pérdida de potencia. Entonces ahí tenemos la P con el subíndice PER, que es pérdida de potencia. Y tenemos entonces una resistencia efectiva de entrada, RE, ¿sí? Ahora, la corriente que entra a la antena es la misma corriente que va a circular en el dipolo. Promedio, quedamos que una corriente promedio. ¿Sí? Nada más que aquí en el dipolo pues ya vamos a tener una potencia que va a estar radiando el dipolo, convirtiéndolo en ondas electromagnéticas, y vamos a tener una resistencia de radiación. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esta sumatoria. La potencia de entrada es igual a la potencia de pérdidas más la potencia de radiación. ¿Sí?
Entonces, a ver, voy a dar tiempo para que ya sea que lo copien en su libreta, lo dibujen o copien pantalla, ¿sí? Voy a dar 2 minutos para que hagan esto, porque esto lo quiero en su libreta con es el diagrama esquemático del ejercicio 1. Ok, bueno, entonces ya lo copiaron. Bien, vamos entonces a resolverlo, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces para esto primero tenemos que acordarnos de la ley de Ohm y de Watt, donde nos dice que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Ok? Entonces, para calcular la potencia de pérdidas, vamos a multiplicar la resistencia efectiva, que es la de entrada, por la corriente al cuadrado. Ambas corrientes es la misma, ¿sí? Entonces tenemos aquí que la resistencia efectiva o resistencia de entrada es de 4 ohms y tenemos una corriente de 2.6 amperes. ¿Ok? Bien. Ahora, dentro de la potencia radiada, aquí tenemos la resistencia que nos están pidiendo, la resistencia de radiación de la antena. ¿Sí? Entonces, esta la desconocemos. Desconocemos esta. Entonces, lo voy a poner más acá si quieren. O sea, aquí desconocemos esto. Bien. Ahora, ¿qué hicimos aquí abajo? De acuerdo a la que tenemos aquí originalmente, que es esta. Si quieren la paso aquí abajo para que no se confundan. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir la potencia de pérdidas, que es I, que es la corriente al cuadrado por la resistencia de entrada. Aquí la estamos sustituyendo. Más la potencia radiada, que es la corriente, la misma corriente al cuadrado por la resistencia de radiación. Y aquí la sustituimos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la ecuación y aquí ya está la sustitución. Muy bien. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es despejar R subíndice R, o sea, la resistencia de radiación. Es un simple despeje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, toda esta parte del lado de la igualdad la pasamos del otro lado. ¿Sí? Si quieren, aquí vamos a ver, para que se vea a la misma altura el igual. ¿Sí? Entonces paso todo este término del lado izquierdo. Luego, ahora, aquí tengo que pasar este término y al cuadrado por R subíndice E del otro lado. Y lo paso con el signo contrario, el signo negativo. ¿Ok? Vamos
Vamos a hacer más pequeño esto. Ok, aquí vamos a poner igual a la misma altura. Bien. Ahora, aquí la corriente al cuadrado está multiplicando. La paso dividiendo. ¿Sí? Y ya tengo despejado este, la resistencia de radiación. Ok, a ver, ahí lo tenemos. Ya el despeje, la sustitución, potencia de entrada en el ejercicio son 300 watts. La corriente es 2.6 y la resistencia de entrada es 4 ohms. Sustituyendo todo esto y haciendo el cálculo, nos da 40.38. ¿Sale? Voy a dar tiempo para que lo copien, me dicen cuando ya lo hayan terminado de copiar en el chat. Ok, bueno, pues ya está ahí. Aquí ya resolvimos el inciso A, ¿verdad? La resistencia de radiación de la antena. Ahora vamos a calcular la eficiencia de la antena. ¿Ok? Bien, para esto, vamos a bajar esto por acá. Tenemos aquí el cálculo. Esta fórmula la sustraje del escrito que tienen ahí en el sistema de tareas, del cual van a hacer un resumen. ¿Sí? Y tenemos que es la resistencia de radiación entre la suma de la resistencia de radiación más la resistencia de efectiva de entrada, el resultado multiplicado por 100 para que nos dé en tanto por ciento. Abajo pues nada más sustituyo y llego a 90.1%. O sea que tiene casi 10%, 9.9% de pérdidas, ¿verdad? Esas pérdidas se fueron en el cable, se fueron en alguna parte del acoplamiento del cable con la antena o en la misma construcción de la antena. Ok, y en el inciso C dice la potencia irradiada de la antena. Ok. Entonces, aquí lo vamos a hacer con la primera ecuación que, que usamos, donde tenemos que la potencia radiada o cualquier potencia es igual a la corriente al cuadrado por su resistencia.
Nada más que aquí en el primer inciso desconocíamos el valor de R. Ya lo sabemos, ya lo calculamos en el inciso A, entonces ya podemos sustituirlo, ¿sí? Ya podemos sustituirlo y hacer la operación. Y nos da 273 watts. Entraron 300 watts y solamente se están emitiendo 273 watts. O sea, hay una pérdida ahí. Ok, bueno, pues ahí está resuelto el primer ejercicio. Y ustedes ya con esto pues ya pueden resolver el que viene para su tarea, que lo van a resolver, que es el 1. Dice, para una antena con potencia de entrada de 10, no, de 100 watts RMS, una corriente de 2 amperios y una resistencia efectiva RE de 2 ohms, calcular la resistencia de radiación de la antena, la eficiencia de la antena, la potencia irradiada de la antena. O sea, ya lo pueden resolver. Ok, el 2, a ver, el 2 dice calcular la directividad en decibelios. Ahí por eso vimos los videos de una antena que produce una densidad de potencia de 2 microwatts sobre metro cuadrado en un punto en que una antena de referencia produce 0.5 microwatts sobre metro cuadrado. O sea, hay una atenuación porque hay una distancia entre ambas antenas. ¿Ok? Bien. Aquí la ganancia directiva o la directividad, ¿sí? Que están pidiendo, no es más que nada dividir la potencia que tenemos de la densidad, o sea, de la densidad de potencia que emite la antena, que es de 2.2 microwatts sobre metro cuadrado, y la van a dividir entre lo que está recibiendo la antena, la segunda antena, que es de 0.5 microwatts sobre metro cuadrado. Y eso les va a dar un resultado adimensional, ¿sí? O sea, un resultado que no tiene unidades. Después van a usar la fórmula para convertir ese resultado en decibeles, que es 10 logaritmo de la directividad. ¿Ok? A ver si quieren aquí se lo escribo. A ver, vamos a ver. Entonces, para el ejercicio 2, ok, entonces la directividad D es igual, o sea, la densidad de potencia entre la, la, la potencia de referencia o la densidad de potencia de referencia, que en este caso es 0.5. ¿Sí? Aquí les va a dar un valor. Y para encontrar esta densidad en decibeles, ¿sí? En decibelios, tienen que usar la fórmula de logaritmo, o sea, 10 logaritmo de 10 o logaritmo base 10 de D. Y con eso resuelven el ejercicio 2. ¿Vale? Trátenlo de resolver y lo checamos, continuamos la siguiente clase, ¿ok? Bien, bueno, pues entonces, por el día de hoy le dejamos, ya sería todo.
Nos conectamos entonces la siguiente clase. Gracias.